Bienvenidos, almas intrépidas, a una tierra donde el velo entre los mundos se adelgaza hasta convertirse en un hilo de gasa, un lugar donde las piedras ancestrales susurran ecos de eras olvidadas, y el propio suelo bajo sus pies guarda secretos demasiado profundos, demasiado maravillosos y, quizás, demasiado aterradores para que los meros mortales los comprendan plenamente. Y si las colinas Esmeralda de Irlanda, bañadas por la suave y melancólica luz del alba, o envueltas en la profunda y oscura negrura de una noche sin estrellas, no son meramente paisajes, sino tapices vivientes, tejidos con los hilos de una magia poderosa, los ecos de reyes poderosos y la presencia persistente de seres de reinos más allá de nuestro entendimiento. Imaginen, si quieren, un mundo donde el pasado nunca es verdaderamente pasado, donde las maldiciones grabadas en el tejido mismo del tiempo aún se propagan a través de las generaciones, donde lugares sagrados yacen sumergidos bajo el frío abrazo de las olas, con sus campanas aún tañendo en un silencio espectral, y donde los discretos montículos de tierra en campos tranquilos son, de hecho, portales a los reinos ocultos de los Side, el pueblo de las hadas, cuyos caprichos pueden otorgar fortuna o desentrañar los hilos mismos de una vida humana. ¿Están listos para viajar conmigo al corazón de estos misterios, para sentir el escalofrío ancestral del aire, para oír los ecos lejanos de un grito de batalla olvidado, o la música tenue y de otro mundo llevada por el viento, mientras desenterramos los enigmas más profundos y desconcertantes de la Isla Esmeralda? Nuestra odisea no comienza con un susurro, sino con la resonancia estruendosa del poder ancestral y el eco escalofriante de las maldiciones de los reyes antiguos, la plaga de Macha y los caballeros de la rama roja, un relato tejido en el alma misma del Ulster, una historia de arrogancia, ira divina, y un legado de sufrimiento que dio forma a un reino. Imaginen, si pueden, los magníficos salones de Emain Macha, capital de los Ulaid, un pueblo poderoso rebosante de fuerza y orgullo, con sus guerreros, los legendarios caballeros de la rama roja, renombrados en todo el mundo conocido por su poder sin parangón y su valor inquebrantable, una fuerza tan formidable que nadie se atrevía a desafiar su dominio. Sin embargo, incluso la mayor fuerza puede ser deshecha por el más mínimo defecto, un solo acto de crueldad o arrogancia, y en este caso fue la arrogancia del rey Conchobar mac Nessa y la imprudencia de sus nobles lo que atrajo una maldición de una potencia inimaginable. Habían obligado a una mujer llamada Macha, de linaje divino y embarazada de gemelos, a competir en una carrera contra los caballos más veloces del rey, a pesar de sus súplicas y su desesperada condición, simplemente para satisfacer la jactancia de un jefe sobre la velocidad de su esposa. La escena debió de ser horrible. La reina, en avanzado estado de gestación, apremiada por la multitud que se burlaba, con los músculos gritando de dolor, la respiración entrecortada, finalmente colapsando al cruzar la línea de meta, dando a luz a sus gemelos en agonía, sus llantos mezclándose con su propio grito angustiado mientras imponía sobre ellos el terrible gaze, la maldición primigenia que encadenaría para siempre a los Ulaid. Durante 9 generaciones, en sus momentos de mayor necesidad, su fuerza los abandonaría, reemplazada por los dolores aplastantes del parto, debilitándolos por completo, dejándolos vulnerables e indefensos. Pueden imaginar el terror de un poderoso guerrero, un matador de hombres, retorciéndose de repente en el campo de batalla, agarrándose el vientre, su rugido de desafío convirtiéndose en un gemido de agonía, su espada cayendo de dedos sin fuerza, mientras la maldición de Macha se apoderaba de él.
Esto no era meramente una aflicción física, era un tormento psicológico, una profunda emasculación que golpeaba el núcleo mismo de su identidad guerrera, transformando su fuerza más celebrada en su más grave debilidad. Durante siglos, esta herida ancestral se enconó, definiendo sus batallas, sus derrotas y su propia percepción de sí mismos, un recordatorio constante del día en que despreciaron a una diosa y pagaron el precio con sangre y angustia. La maldición se manifestó de la forma más célebre durante la épica Tain Bo Kuailnge, el robo del ganado de Kuli, cuando la reina Medbe de Connacht lanzó su devastadora invasión, y los Ulaid, fieles a la profecía, fueron abatidos por sus dolores debilitantes, dejando solo al joven semidios Ku Chulainn demasiado joven para ser afectado por la maldición, para enfrentarse en solitario a todo un ejército, librando una guerra desesperada y solitaria para defender su patria. El aire alrededor de Emain Macha, incluso ahora, parece portar los ecos tenues y fantasmales de aquella antigua agonía, un recordatorio de que los ecos de las transgresiones pasadas, especialmente aquellas contra lo divino, resuenan a través del tiempo con un poder inquietante. Pero si las tierras antiguas guardan los ecos de maldiciones reales, entonces las mismas aguas de Irlanda ocultan secretos de profunda santidad y pérdida inimaginable, historias de monasterios ahogados, las campanas silenciosas. Bajo las olas, donde comunidades devotas y sus estructuras sagradas fueron tragadas por completo por la tierra o los mares voraces. Imaginen un tranquilo asentamiento a la orilla de un lago, quizás enclavado en un valle verdeante, lejos del clamor del mundo, donde los cánticos rítmicos de los monjes resonaban a través de la niebla matutina, y el suave murmullo de las olas contra la orilla proporcionaba una sinfonía natural para la oración y la contemplación. Luego, imaginen el horror, el terror, mientras la tierra bajo ellos se estremece, las aguas suben con una velocidad antinatural, o una tormenta catastrófica desata su furia, engullendo su mundo en una tumba acuática. Una de las leyendas más conmovedoras y ampliamente relatadas habla de Loch Linn, cerca de Killarney, en el condado de Kerry, un lugar de una belleza sobrecogedora, del que sin embargo se rumorea que esconde una ciudad perdida y un monasterio bajo su superficie resplandeciente. La historia a menudo comienza con un pozo sagrado, un manantial de agua pura y vivificante, custodiado por una anciana sabia y ancestral. Este pozo, se dice, estaba encantado, y estaba prohibido derramar sus aguas, no fuera a ser que se desatara una gran inundación. Pero una fatídica noche, quizás por descuido, o en un momento de jolgorio irreflexivo, el pozo fue dejado sin cubrir, su tapa olvidada. Durante la noche, las aguas subieron, lentamente al principio, luego con creciente velocidad y poder, desbordando sus límites, arrastrándose por los campos, engullendo hogares, iglesias y, finalmente, la comunidad entera, incluido un floreciente monasterio, en un diluvio que transformó el paisaje para siempre. Pueden sentir el agua fría y turbia subiendo alrededor de sus tobillos, luego de sus rodillas, mientras los gritos frenéticos de los aldeanos son silenciados uno por uno, reemplazados por el gorgoteo de la inundación y el rugido aterrador de la tempestad. Dicen que en noches claras y tranquilas, cuando la luna proyecta un brillo etéreo sobre la superficie del lago, se puede atisbar en las profundidades y a veces discernir los contornos tenues y centelleantes de torres y muros sumergidos, pueblos fantasma bajo el agua, sus piedras blanqueadas por el paso de los siglos. Más escalofriante aún, se susurra que en la víspera de festividades religiosas importantes o en el profundo silencio de la Nochebuena,
El etéreo sonido de campanas antiguas, apagado pero nítido, puede oírse tañendo desde las frías profundidades de Lough Linn, un recordatorio inquietante de las vidas que terminaron abruptamente y los espacios sagrados consagrados ahora al silencio del abismo. No son meros cuentos fantásticos, están profundamente arraigados en la psique local, influyendo en cómo la gente interactúa con el paisaje, impregnando estos lagos y aguas costeras con un sentido de profunda reverencia, una sutil aprensión y una persistente sensación de pérdida por los mundos. Perdidos que yacen justo debajo de la superficie, esperando susurrar sus secretos a aquellos que se atreven a escuchar. El aire sobre estas tumbas acuáticas a menudo se siente pesado, cargado de una energía melancólica, como si las almas de los perdidos aún anhelaran la tierra que una vez pisaron, sus oraciones silenciosas aún resonando a través de las aguas frías y oscuras. Y mientras viajamos desde los santuarios sumergidos hasta los sutiles montículos de tierra esparcidos por la campiña irlandesa, encontramos otra capa de profundo misterio, los fuertes de hadas ocultos de Irlanda, portales hacia los Sidhe. Estas construcciones de tierra circulares, aparentemente inocuas, a menudo cubiertas de espino y zarzas, son conocidas como rats, lioses o fuertes anulares, vestigios de antiguas moradas de la Edad del Hierro y los primeros períodos cristianos, que servían como recintos protectores para personas y ganado. Pero en la memoria colectiva del pueblo irlandés son mucho más que meros sitios arqueológicos. Son considerados lugares sagrados e intocables, espacios liminales donde el mundo humano roza el otro mundo, el dominio de los Sidhe, el pueblo de las hadas, a quienes a menudo se les conoce respetuosamente como la buena gente, por una sana mezcla de reverencia y temor. ¿Han caminado alguna vez junto a uno de estos discretos montículos? ¿Han sentido un escalofrío repentino o una inexplicable sensación de inquietud, incluso en un día cálido y soleado? Quizás han oído una melodía tenue e inidentificable llevada por el viento, o han vislumbrado una sombra fugaz en la periferia de su visión. No son meras supersticiones, son advertencias profundamente arraigadas, transmitidas de generación en generación, que instan al respeto, la precaución y la absoluta no interferencia con estos sitios antiguos. Se dice que perturbar un fuerte de hadas, ararlo, construir sobre él o incluso talar un árbol dentro de sus límites, atrae una desgracia inimaginable. Las cosechas se malograrán, el ganado enfermará, las casas se quemarán y los miembros de la familia pueden caer enfermos, desaparecer o sufrir. Accidentes trágicos. Los granjeros, a pesar de las presiones económicas de la agricultura moderna, a menudo aran meticulosamente alrededor de estos antiguos montículos, dejándolos como islas intactas en vastos campos, su negativa impulsada por un miedo profundamente arraigado a la retribución de los poderosos habitantes del otro mundo. Pueden imaginar los límites invisibles que existen dentro de estos espacios, no vistos por el ojo humano, pero palpablemente sentidos por aquellos lo suficientemente sensibles como para percibirlos. Las leyendas están repletas de relatos de personas que, por ignorancia o desafío, sufrieron destinos terribles. Un hombre que despejó un fuerte para expandir su pasto, descubrió que su ganado moría misteriosamente. Sus hijos eran acosados por enfermedades, y su suerte se convertía en miseria perpetua. Una mujer que sin darse cuenta construyó su casa demasiado cerca de un lios, fue atormentada para siempre por ruidos extraños, poltergeists traviesos y la escalofriante sensación de ojos invisibles observando cada uno de sus movimientos, sus sueños llenos de visiones perturbadoras.
Algunas historias hablan de personas que son llevadas por los Side, tras quedarse dormidas dentro de un fuerte, transportadas a su reino resplandeciente e invisible, solo para regresar años más tarde, si es que regresan como versiones vacías de lo que fueron, habiendo envejecido solo días, mientras décadas pasaban en el mundo humano. Otras hablan de encuentros con los hermosos, pero aterradores, habitantes mismos, figuras relucientes vislumbradas en el crepúsculo, o el sonido de su música inquietante y encantadora, atrayendo a viajeros desprevenidos a su reino, haciéndolos bailar hasta el amanecer, exhaustos y desorientados, sin memoria de los eventos de la noche. La atmósfera misma dentro de estos fuertes se siente diferente, más densa, como si el aire mismo vibrara con una energía invisible, una magia potente y antigua que exige reverencia y respeto. No son meras reliquias del pasado, son entidades vivas que respiran, los corazones mismos de un mundo oculto, recordándonos constantemente que compartimos esta tierra con seres cuyo poder e intenciones siguen siendo profundamente misteriosos, y cuyo antiguo reclamo sobre estos territorios se remonta más allá de lo que la memoria humana puede comprender. Estos no son más que fragmentos, atisbos fugaces del vasto tapiz de los enigmas de la isla Esmeralda, una tierra donde la historia, el mito y lo sobrenatural están inextricablemente entrelazados, donde las líneas entre lo que se ve y lo que no se ve se difuminan hasta el punto de desaparecer. Desde el dolor abrasador de la maldición de un rey antiguo, aún sentido a través de generaciones de guerreros, hasta las silenciosas tumbas acuáticas de comunidades devotas, con sus campanas sagradas resonando desde el abismo, y hasta los discretos montículos de tierra que sirven como potentes portales a los reinos invisibles de los Side. Irlanda susurra relatos de profundo asombro y escalofriante posibilidad. El aire aquí está cargado con algo más que el aroma de la tierra húmeda y la sal. Transporta la esencia persistente de la magia antigua, de oraciones olvidadas, de advertencias susurradas y de la potente e impredecible presencia del otro mundo. ¿Han considerado alguna vez que el mundo familiar que los rodea podría ser solo una capa de la realidad y que debajo de ella, o tejida dentro de ella, existe una dimensión rebosante de fuerzas tanto benévolas como aterradoras? El paisaje irlandés, con sus montañas cubiertas de niebla, sus ciénagas profundas y oscuras y su costa salvaje e indómita, parece vibrar perpetuamente con esta verdad tácita, una afirmación silenciosa de que nunca estamos verdaderamente solos y que las leyendas que nos contamos no son solo historias, sino ecos de una verdad mucho más extraña y magnífica de lo que nos atrevemos a admitir. Así que, la próxima vez que caminen sobre suelo antiguo, o miren hacia las aguas oscuras de un lago olvidado, o quizás pasen junto a un solitario fuerte anular, cubierto de maleza en un campo tranquilo, deténganse. Escuchen. Sientan el aire. Porque en ese momento podrían captar un atisbo, oír un susurro tenue o sentir una presencia innegable que les recuerde. Los enigmas de la isla Esmeralda no son solo cuentos del pasado, son realidades vivas que respiran, esperando que reconozcan su poder antiguo y potente, y que se pregunten qué otros secretos yacen aún ocultos, justo más allá del velo de nuestro entendimiento. Y quizás, si están verdaderamente atentos, podrían incluso oír el tañido distante y etéreo de una campana sumergida, o sentir el toque suave y escalofriante de dedos invisibles, rozando su piel, un recordatorio atemporal de que los límites de nuestro mundo son mucho más permeables de lo que jamás nos atrevimos a imaginar.